Mañana, 26 de noviembre, se celebrarán las elecciones para la renovación total del claustro de la Universidad de Valencia. Aunque más de 5.000 miembros de la comunidad universitaria, entre profesores, alumnos y personal administrativo, están llamados a las urnas, se prevé que la participación no sea demasiado alta. No anem a guanyar les eleccions, no anem a ser la primera força ni la segona, anem a participar a tots els òrgans allà on els estudiants vulguin que estem i a llançar-los la veritat. Nos presentamos solo en Derecho, somos una asociación nueva y estas son nuestras primeras elecciones. Creiem que hem arribat al nostre electorat i esperem demà consolidar-nos com a segona força en la universitat. Hem lluitat dur. Bueno, pues la preparación ha sido bastante dura, hemos tenido unos días de mucho ajetreo, hemos estado aquí en el pasillo de Derecho. Mañana y tarde, y la verdad es que ha sido bastante dura. Un sindicato de estudiantes independiente con un sesgo ideológico progresista, evidentemente, pero eso no quiere decir para nada que seamos un sindicato partidista. Tenemos ideología, por supuesto, pero eso significa que seamos un partido político en la universidad. El nuevo claustro se compondrá de 297 miembros, de los cuales 180 representarán al profesorado, 30 al personal administrativo y 77 a los estudiantes. El campus de Tarongers termina hoy la última jornada de la campaña electoral. Mañana, jueves, día 26 de noviembre, se celebrarán las elecciones al claustro de la Universidad de Valencia. En este momento, las asociaciones de estudiantes ultiman detalles para las elecciones de mañana. Sí, tengo idea de votar, pero todavía no lo tengo claro. ¿Por qué vas a votar a ECU? Bueno, porque los ideales que han dicho y todo eso y el programa que me parece muy bien. Aunque las elecciones de los estudiantes se celebran todos los años, en este se produce una renovación total del claustro. En el primer trimestre de 2010 se elegirá al nuevo rector de la Universidad de Valencia. El máximo representante de la institución académica, Francisco Tomás Wert, no podrá ser reelegido.